Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas pantuflas que están hechas a partir de un rectángulo a crochet. Son súper fáciles, incluso para principiantes. Los materiales que vamos a necesitar es lana número 4 en dos colores, aproximadamente unos 40 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos muy bien para que no se corra y comenzamos a tejer una cadena. En mi caso yo la voy a hacer de 32 puntos de largo. Esa es la medida del pie, desde el talón hasta la parte delantera de nuestro pie, y es un 7,5 para que lo tengan como sugerencia. Pero ustedes van a hacer, dependiendo del tamaño de su pie, la cantidad de cadenas que necesiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a continuar hasta completar el tamaño total. No las vamos a tejer ni muy apretadas ni muy flojas. Cuando terminemos la cadena, yo les voy a mostrar con una muestra más pequeña, pero ustedes deben hacer el total. Ya que la tenemos lista, en vez de tejerla así de frente, como normalmente lo hacemos, lo que vamos a hacer es voltear la cadena. Y vamos a tejer en esta parte que se ve en la parte de atrás. Saltamos esa última cadena, hacemos lazada y vamos a hacer un medio punto alto. Tenemos 3 hilos, los cerramos de una vez, volvemos a hacer lazada, vamos a la próxima. Sacamos ahí, las tiramos y cerramos los 3 hilos. Así vamos a continuar. Sacamos, estiramos un poquito para que no nos quede ni demasiado flojo ni demasiado apretado. Y cerramos los 3 de una vez. Siguiente. Sacamos, cerramos de una vez. Esto lo vamos a repetir en cada una de las cadenas de la base hasta llegar al final. Y nos va quedando algo así. Continuamos repitiendo medios puntos altos hasta la última cadena. Una vez llegamos al final hasta la última cadena, nos queda algo así por el frente y así se ve por la parte del revés. Levantamos una cadena, giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto sin cambiar nada. Hacemos lazada, tomamos aquí el primero y hacemos un medio punto alto. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y hacemos medio punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Nada más debemos de asegurarnos de tejer hasta la última cadena. Esta que está aquí escondida es la última. Para que estén seguros de que mantienen la misma cantidad de puntos, casi siempre es mejor recomendable contar cada línea. Si en esta nos quedaron 31 puntos, todas las líneas deben de tener 31 puntos, porque si no nos va a ir quedando torcido o en forma diferente, como un triángulo, pero nunca nos va a quedar una pieza recta. Lo mejor siempre es contar punto por punto en cada vuelta. Así vamos a continuar, sacamos y cerramos, hacemos lazada, metemos, sacamos los 3 hilos y los cerramos de una vez. Cuando lleguemos al final, volvemos, levantamos una cadena de altura, giramos y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del tamaño. Una vez completamos el ancho deseado, terminamos aquí la última fila, vamos a hacer el nudo y cortamos la hebra. Este hilo luego lo vamos a esconder. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas. Este es el largo del pie. Esto es el ancho en la parte de abajo, así, de nuestro pie y llega hasta los costados, porque ahora en la parte de arriba vamos a poner un color y un tejido diferente. Entonces vamos a medir esta pieza para que tengan una idea. Esto mide 24 centímetros sin estirarlo, de largo, de ancho unos 12 centímetros y medio. Por si tejen un poquito más apretado o más flojo, van a necesitar más o menos vueltas. Ya tenemos la pieza lista. Ahora yo voy a conectar un color
blanco. Pero cada uno decide si lo quiere hacer con el mismo color todo o quiere cambiar el color. Hacemos el nudo. Vamos a tejer por los dos lados. Primero en uno y después en el otro. Pero los dos son iguales, por eso comenzamos con la cadena tejiendo en la parte de atrás para que nos quede así. Y en este lado se ve exactamente igual. Vamos a comenzar en cualquiera de los dos. Este lo vamos a comenzar de este lado, este es el lado del derecho y este es el del revés. Si pueden ver, no se nota ninguna diferencia, así que lo pueden hacer por cualquiera de los dos. Pero yo voy a comenzar aquí. Hacemos el nudo, levantamos 2 cadenas, vamos al primer punto, este que está aquí, y vamos a hacer un punto en relieve por el frente. Metemos el gancho así por la parte de atrás, sacamos la hebra y hacemos un punto alto. El siguiente lo vamos a tejer en relieve por detrás. Metemos el gancho así de atrás y luego lo volvemos a llevar hacia atrás. Sacamos el hilo y hacemos un punto alto. Ya de aquí en adelante, las líneas que vamos a hacer son de puntos altos en relieve. Ya terminamos ese por detrás, ahora volvemos uno por enfrente. Metemos el gancho así, que nos queda detrás del punto. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto alto en relieve por el frente. Ahora toca por detrás, lo metemos así y luego lo volvemos a llevar hacia atrás. Sacamos el hilo y hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final de la pieza. Un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Nos va quedando algo así. Vamos a llegar hasta este último punto y regresamos para mostrarles la próxima vuelta. Una vez llegamos ya al final de la vuelta, terminamos con el punto en relieve por el frente y el último lo vamos a tejer exactamente igual al primero. Hacemos lazada y este no lo tejemos en relieve, lo tejemos así normal encima de la cadena. Ya tenemos esa primera vuelta. Ahora vamos a repetir. Siguiente vuelta, levantamos 2 cadenas que pertenecen a ese primer punto, giramos y repetimos los puntos tal y como están. Este, que es el primero, ahora está en relieve por detrás. Lo seguimos manteniendo por detrás. Sacamos y hacemos el punto. Este que está en relieve por el frente, lo mantenemos en relieve por el frente. Pasamos hacia el gancho, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Y vamos a seguir repitiendo. El otro que está en relieve por detrás, lo mantenemos por detrás. Relieve por el frente, mantenemos por el frente. Esto es todo lo que vamos a repetir. Esta segunda vuelta de puntos en relieve. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, terminamos con el punto alto, hacemos un nudo y cortamos la hebra, porque solo voy a hacer 2 líneas de puntos en relieve en color blanco. Cuando terminemos esas 2 líneas, nos pasamos al otro lado y repetimos exactamente lo mismo. Puntos en relieve, uno por el frente y uno por detrás, 2 vueltas. Ya cuando tengamos las otras 2 vueltas de color blanco totalmente listas, regresamos para comenzar a unir. Una vez completamos la segunda vuelta en el otro lado, se ve algo así. No se preocupen que se encoge un poco porque como es elástico, estira al mismo nivel del otro. Terminamos la segunda vuelta en este lado, ahora terminamos la segunda vuelta en el otro lado. Ahora vamos a cortar la hebra, hacemos un nudo y escondemos los hilos. Y yo voy a utilizar para coser una aguja lanera que es mucho más fácil, pero si ustedes quieren pueden usar el mismo gancho. Voy a conectar primero el color rosado porque la mayor parte es de color rosado para coser el frente y la parte de atrás. Y luego para coser encima voy a utilizar el color blanco. Para comenzar a coser los dos lados están exactamente iguales, se ven de la misma forma. Así que lo podemos hacer por cualquiera de los dos. Uno lo vamos a utilizar para el talón y uno para la parte del frente. ¿Y cómo vamos a coser esto? Lo vamos a doblar así de esta forma.
Yo voy a comenzar a coser primero la parte de encima de color blanco para cuando vayamos a unir la punta y la parte de atrás sea más fácil. Tomamos la aguja lanera y lo voy a hacer con aproximadamente unos 7 puntos. Vamos a conectar aquí. Lo pueden hacer en la hebra de afuera, en la de adentro o las dos al mismo tiempo, como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer solo en la hebra de afuera. Ahí conectamos, hacemos un nudo y volvemos a amarrar. Lo que nos queda del hilo lo vamos escondiendo a medida que vayamos cosiendo. Vamos a tomar el primer punto de este lado y el primero del otro. Ahí hacemos el nudo, tomamos una cadena de este lado y la que corresponde en el otro lado. Aquí tenemos dos cadenas que pertenecen al punto. Tomamos solo la de afuera, aunque como les dije también lo pueden hacer las dos a la vez. Y vamos a ir dando puntadas. Aproximadamente unas 4 puntadas y tiramos del hilo para que se vaya juntando. No vamos a esperar a coserlo completo para luego estirarlo porque ya no se va a poder. Tomamos una de un lado y una del otro lado. Así vamos a ir cosiendo hasta que tengamos aproximadamente unos 7 puntos el relieve. Terminamos de coser hasta el número 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Justo en el número 7. Aunque si ustedes lo quieren coser un poco más, lo van a probar en su pie y van a ver hasta dónde quieren que les llegue la costura. Ahí hicimos doble para que quede más fuerte y ahora solo lo pasamos hacia adentro y hacemos un par de nudos para que no se vaya a soltar. Hacemos uno, pasamos, volvemos a pasar y listo, cortamos al ras. Ya que tenemos unida esa parte de color blanco, ahora sí vamos a continuar con el color rosado. Este de aquí es la parte que va para el frente del pie. Entonces ese lo vamos a coser de esta forma. Vamos a pasar aquí y lo vamos a dejar así porque lo vamos a amarrar. Pasamos un punto y luego hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Luego volvemos hacia arriba y así vamos a ir dando toda la vuelta. Vamos a asegurarnos de que este hilo quede largo porque luego lo vamos a amarrar con ese mismo. Vamos a ir dando así puntadas por todo el borde hasta llegar al final. No tienen que quedar perfecta porque como estamos usando el mismo color no se va a notar. Seguimos, ya casi llegamos al final. Aquí estamos en el final. Cuando lleguemos aquí vamos a tirar de los hilos hasta que cierre por completo la parte delantera. La acomodamos primero y luego amarramos. Podemos hacer unos 2 o 3 nudos para asegurarnos de que no se suelta y cortamos al ras. Ya tenemos la parte delantera lista. Ahora vamos con la parte del talón. Esta parte la vamos a coser al revés para que la costura nos quede al derecho. Así tenemos el zapato o la pantufla, lo volteamos así, hacia afuera y comenzamos a coser. Voy a comenzar aquí con el primer punto en color blanco. Ahí también hacemos un nudo con el hilo un poquito largo, hacemos el nudo y luego el resto lo escondemos, lo vamos escondiendo. Tomamos aquí un punto y el otro. Tomamos un punto de un lado y lo mismo en el otro lado. Uno de este lado y el otro en el otro lado. Y vamos dando puntadas y estirando. Solo un poco, no lo estiren demasiado que se les vaya a encoger el trabajo. Vamos a dar unos 3 o 4 puntos más. Ya tenemos unos 4, volvemos a dar una pequeña estirada para que la costura nos quede bien y continuamos cosiendo hasta llegar a la parte de abajo.
Esto es bastante rápido de hacer porque solo tenemos que coser 2 lados. Ya llegamos al final. Ahora aquí también hacemos lo mismo. Hacemos un nudo, volvemos a meter, damos la vuelta y hacemos un segundo nudo. Pueden hacer hasta un tercero. Cortamos al ras. Y ahora solo nos queda voltearlo hacia el lado derecho y ya nos queda el talón. Ya está completamente terminado. Aquí tengo la otra pieza. Si quieren, los pueden decorar. Yo voy a utilizar una de estas etiquetas de cuero que dice que están hechos a mano y los voy a coser con un par de puntadas. Tienen estos agujeritos aquí en la parte de enfrente. Si ustedes tienen alguna hebilla o cualquier otro tipo de decoración más bonita, también la pueden coser en esa parte y les van a quedar mucho más bonito. Pero ya les voy a mostrar cómo se ven en los pies. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.